Hola Germán, hola Cami. Hola. Hola Marti, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Bueno, a las y 5 vamos a arrancar. Bueno, vamos a ir arrancando. Buenas tardes, bienvenidos al segundo encuentro del curso y hoy vamos a empezar con el módulo 2, Estrategias y Procesos de Innovación. Esta clase va a estar dividida en 3 ejes temáticos y pueden dejar sus preguntas en el chat y después de cada eje las vamos a ir respondiendo. Ahora los voy a dejar con Maxi, que le va a estar dando la clase hoy. Bueno, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos en la clase 2 ya del curso de innovación, de la gestión de innovación. Por las dudas, por el viento sonda y por todas las cosas que están pasando en Mendoza en general, si mi audio se corta o si hay mucho delay, me avisan, apago la cámara y me centro solamente en la presentación y el audio, ¿ok? Vamos a empezar a presentar, digamos, la presentación de hoy. Como les decía, y como decía Mark, justamente la clase de hoy está basada en ver un poco más eso, la estrategia y el proceso de innovación. Ya la clase pasada, justamente vimos la base de todo esto, los primeros principios, los fundamentos de la innovación, los conceptos básicos. Si pudieron ver en el Classroom, mandamos unos ejemplos de tipos de innovación para que ustedes puedan empezar a verlo más tangiblemente, decir, este es un ejemplo de innovación de tal forma, esto es incremental, esto es radical, transformacional. Y al final de la clase, justamente del último encuentro, vimos un poco más aglomerado todo, como un pantallazo, porque lo vamos a ver mejor hoy, las etapas, ¿no?, de un proceso de innovación. La idea de hoy básicamente es explicar un poco más eso, explayarlo un poco más para que ustedes puedan entender más a detalle cómo se compone una estrategia de innovación, cómo se forma una estrategia y un proceso. Entonces, justamente, el tema de hoy, el módulo 2, es un poco más largo en contenido, más que nada, porque son muchas etapas, a veces un poco más complejo a simple vista de entenderlo, pero durante la semana, al igual que hicimos en la clase anterior, le vamos a mandar un ejemplo, un caso de análisis. Esta semana fue de Kinder, no sé si pudieron verlo o no en el Classroom, donde pudieron visualizar los conceptos básicos, como qué tipo de innovación es, por qué surgió innovar y cosas así. En la clase de hoy también vamos a ver entre el martes, miércoles y jueves un caso de análisis para que ustedes puedan verlo y puedan empezar a plantear algunas cosas y empezar a darse cuenta cómo aplicar los conceptos. Pero bueno, por si tienen preguntas o si hay cosas que tal vez no les cuadra todavía o, no sé, conceptos que están muy raros o muy abstractos todavía, no se preocupen, es normal. Así que cuando vean el ejemplo en la semana, van a darse cuenta y decir, a esto se refería justamente, o esto hacía base con esto, o cosas así. Y también en la autoevaluación, algunas preguntas que son como para que ustedes puedan entenderlo y puedan decir, esto es así, se maneja de esta forma, esta estrategia se hace de esta forma y demás. Como decía Marty, justamente, hay 3 ejes el día de hoy, con 3 objetivos justamente. El primer eje son los componentes de una estrategia de innovación. El propósito de este eje es que ustedes puedan comprender justamente cómo plantear la estrategia, ¿no? Cómo sentarse y cómo pasar desde cero a tener una estrategia de innovación, a lo que les garantice a ustedes o les asegure por lo menos
por más que siempre hay riesgos, tener la mayor cantidad de ganancia posible, de eficacia posible. Después tenemos una estrategia, un modelo básico, muy sencillo, pero que nos amplía mucho la visión de la importancia de una buena estrategia, que es la estrategia del océano rojo y el océano azul. Y finalmente el eje temático número 3 son las etapas fundamentales del proceso, ¿no? El último encuentro vimos 3, justamente, que era la identificación de oportunidades, la generación de ideas, y el último bloque que lo metimos todos juntos, digamos, en el pantallazo, que era implementación de la idea. El día de hoy vamos a descomponerlos más para que ustedes puedan empezar a detallarlo y ver por qué se caracteriza cada uno de ellos. Como decía Marty, justamente la idea, para que sea más dinámico todo esto y para que ustedes puedan entender sus preguntas y todo, si tienen preguntas a lo largo del eje que vamos a hablar hoy, el primer eje es justamente componentes, pueden ponerlo en el chat para que podamos ir viéndolas, y así después las chicas lo van filtrando, porque puede ser que muchas de sus preguntas se respondan en la siguiente slide, o cosas así, así que al final de cada eje vamos a ir respondiendo sus preguntas, si es que las tienen y por supuesto si las quieren hacer. Entonces, bueno, primero es importante que antes de arrancar puedan ver la diferencia, a veces, depende del contexto en que estamos, se confunde a veces el concepto de estrategia y de táctica. O una táctica de lo que se quiere hacer, una estrategia a veces en el mundo deportivo se confunde bastante. En muchos rubros es un sinónimo la táctica con la estrategia. Pero en la innovación no, tiene un concepto diferente, un concepto especial. Y vamos a verlo un poquito hoy, al menos al principio de esta clase. Entonces, con estrategia e innovación vamos a empezar con el qué es. Y hay dos conceptos que son claves, que ustedes puedan distinguirlos. ¿Se complementan? Sí. ¿Están relacionados? Por supuesto que sí, pero son distintos en su base, ¿no? Una táctica, podemos partir que es todo aquello que hace referencia a diferentes sistemas, diferentes métodos para ejecutar o conseguir un objetivo determinado. ¿Okay? Es una acción. Una táctica justamente es eso. Son métodos, son sistemas de acciones para encontrar un objetivo determinado. En cambio, una estrategia está más relacionado a lo que es un plan. Es como un plan de juego. Es un plan o qué pasos voy a seguir para dirigir un asunto. Una táctica es algo más sencillo, algo más a corto plazo, algo más directo, se podría decir, pasos más específicos. En cambio, una estrategia un poco más general. Como dice justamente ahí, es una serie de acciones que están planificadas y que tienen un propósito más general que algo como determinado o específico como una táctica, sino es ayudarnos a tomar decisiones y a obtener los mejores resultados posibles. Eso es lo que define una estrategia buena realmente cuando se aplica, es que nos garantiza el mejor resultado posible. Ese es el concepto básico de estrategia, que en sí, en su raíz, nos garantiza eso, que al aplicarla nos da los mejores resultados posibles. Obviamente depende de cómo la estamos aplicando, que también la estamos aplicando y demás, pero la base de una estrategia es esa, es permitirnos tener el mejor resultado posible nosotros. Entonces vamos a ver un poquito más cómo se relaciona entre estos dos, qué relación hay, porque a veces en diferentes rubros se complementan o son sinónimos a veces. Porque justamente la estrategia está relacionada a eso, a alcanzar un objetivo. Uno plantea una estrategia para eso también. Pero justamente se basa en tácticas. En otras palabras, y un poco más normal, se podría decir que una estrategia es un conjunto de tácticas. Es una serie de tácticas que nos ayudan a alcanzar un objetivo mayor. ¿Okay? Las tácticas son más a corto plazo, son más pequeñas, son más definidas. Una estrategia justamente es un plan, es qué tácticas voy a usar primero, qué herramientas voy a usar, qué plan tengo, le pongo más tiempo, menos tiempo, un poco más detallado. Y tiene que ver un poco más con eso, con una pauta de actuación, una serie de pasos a seguir para encontrar algo. Y hay dos cuadros que son importantes que ustedes puedan comprender, también los puse en el PowerPoint para que después los puedan leer tranquilos, que son justamente eso. Que la estrategia de innovación debe definirnos muchas cosas de la innovación en nuestro emprendimiento, en nuestra empresa, organización. Debe definirnos qué significa la innovación para la empresa, hacia dónde apunta, qué objetivos tiene, qué recursos tenemos para innovar. Una persona cuando dice, bueno, ¿cómo está tu organización en sentido de innovación? Lo que mira es la estrategia. Es cómo se plantea la innovación en la empresa justamente, qué es lo que hace, qué es lo que realiza. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir. Y el segundo cuadro que es importante es que todo lo relacionado a la estrategia de innovación, todo relacionado a los objetivos de la innovación y demás, tiene que estar íntimamente relacionado o vinculado directamente con la organización. No puede ser algo independiente, no puede ser algo ajeno, no puede ser algo
alejado de la realidad de la empresa. Tienen que ser en la misma dirección. Si no, no va a tener sentido, no va a tener propósito, no va a tener el alcance que uno desea o la proyección que uno quiere que realmente esté. ¿Ok? Entonces es importante que puedan recordar eso. Todo lo que vamos a hablar ahora de la estrategia de innovación, por más que tenga sus etapas, sus análisis y paso a paso, todo está vinculado con la organización, con la vista que tiene, la misión que tiene la organización en sí. No tiene que estar independiente o ajena a ella. Bien, nos vamos a pasar ahora sí, habiendo que hablar un poco más esto, el concepto de estrategia, que son planes, que son pasos a seguir. Hay en realidad 7 etapas de una estrategia de innovación, 7 pasos principales. Para que sea más fácil de recordar, siempre se lo plantea o se lo enseña en base a preguntas para responder. Como dijimos, de que cuando una persona quiere ver la estrategia o quiere ver la innovación en una empresa, lo primero que hace es ver la estrategia, justamente responde preguntas, la estrategia de innovación. Y cada etapa o cada componente responde a una estrategia, responde a una pregunta, mejor dicho. El primer componente es ese, es la declaración de la importancia de innovar. Entonces, responde a la pregunta, ¿por qué se quiere innovar? El paso 1, que vamos a detallar después a continuación en el siguiente slide, uno por uno, de estas etapas, de estos componentes, es pensar eso. Es por qué queremos innovar como empresa, por qué queremos innovar como organización, por qué queremos innovar, qué nos lleva a innovar. Como vimos en la clase pasada, hay 5 o 6 factores principales, desde el punto de que uno desea hacerlo, hasta el punto en que uno tiene que hacerlo para sobrevivir o para mantenerse activo en el mercado. Hay muchas razones para cuando uno quiere innovar. Es importante que se plantee desde el punto 1 el por qué queremos hacerlo juntos y que todos lo puedan comprender y entender. Después pasa la segunda etapa, que es definir operativamente qué es la innovación. Es bueno que ustedes puedan aquí preguntarse, bien, ya tenemos la idea del por qué queremos innovar, ¿qué significa innovar? ¿A qué le vamos a llamar innovación como empresa? ¿A qué le vamos a llamar innovación como organización, como emprendimiento? ¿Qué vamos a entender todos como innovación? Es bueno que sea clara y específica esa definición. Y vamos a ver más adelante el por qué es tan esencial que sea así. Después tenemos la etapa 3, que es establecer una visión. Una vez que entendimos el por qué y ya tenemos un concepto, vamos a pasar bien. ¿A dónde deseo llegar con la innovación? ¿Cómo veo la empresa con la innovación, con esta estrategia? ¿Cómo quiero ver a la empresa de acá a 6 meses con esta estrategia de innovación? ¿Cómo puedo transformar la empresa con esta estrategia? ¿Cómo le puedo ayudar a la empresa en esta estrategia? El punto 4 es una vez que tenemos esa visión, es decir, bien, ya sabemos a dónde apuntamos, viene la parte de, bien, ¿qué espero alcanzar con esto? Es detallar un poco más los objetivos, detallar un poco más las metas, a corto plazo, a largo plazo, mediano plazo, vamos a ver un poco más adelante eso, pero empiezan a fijar un poco más específico la cosa, ya se pone más puntual en la empresa. Después tenemos el 5, que es establecer focos. Es, bien, ya tenemos definido todo esto antes, ¿cómo hago para no desviarme? ¿Cómo hago para no desenfocarme en la innovación? ¿Cómo hago para no, con el paso del tiempo, olvidarme de esto? ¿Qué puedo hacer para enfocarme? El paso 6 es definir campañas de ideas, se llama, y equipos multidisciplinarios. Vamos a ver más adelante que se vincula mucho con lo que vimos la última vez, de generación de ideas, el brainstorming y demás. En la estrategia es fundamental que esté esta etapa definida. Es, ¿qué esfuerzos tengo para innovar? ¿Qué recursos tengo humanos para innovar? ¿Quiénes van a ayudarme en este proceso? ¿Qué equipos se van a formar en la innovación? Y finalmente, y no menos importante, es ver el presupuesto de la innovación. Es, ¿con qué se va a innovar? La idea, por lo menos, de este primer eje es que cuando lleguemos a la etapa 7 de explicación, ustedes puedan entender y transformar nuestra mente y decir, ah, por eso es al último. Porque si empezamos al principio con el presupuesto, no tenemos una visión clara, no tenemos tal vez un valor importante de tener sentido en la innovación, y va a ser un gasto más que una inversión. La innovación se la va a ver como un riesgo, como un gasto, y no va a haber mucho deseo de innovar. Pero si se lo pone al final, justamente como pone la estrategia, como último componente, todo va cuadrando para decir, bien, realmente es una estrategia que va a dar rentabilidad a la empresa, va a hacerla sostenible. Necesitamos hacer esto y transforma nuestra mente de verlo como un gasto a una inversión. Bien, entonces ahora vamos a pasar a detallar paso a paso con estas etapas.
Y es bueno que la tengan presente en las preguntas, ¿ok? Porque es más fácil recordarlo así. De decir, bueno, ¿por qué? ¿El qué? ¿A dónde voy? ¿Qué espero alcanzar? ¿Cómo enfoco la innovación? ¿Con qué cuento? ¿Y quiénes me van a ayudar? Se podría decir que son las preguntas claves. Nos vamos a empezar con la primera parte, que es declarar la importancia de innovar. ¿Por qué se quiere innovar? Es bueno que ahora podamos centrarnos en ese punto. Hay dos aspectos grandes que me gustaría recalcar con ustedes. Uno es justamente eso. Se debe definir como organización. ¿Por qué juntos deseamos iniciar una gestión de innovación? ¿Por qué queremos gestionar lo que hacemos? Y es indispensable que esto ocurra. Es fundamental que sea claro también esto, que sea específico y que todos puedan comprenderlo. ¿Cuál es la razón para decir, bien, como empresa o todos juntos vamos a innovar? Y es por eso es algo que muchas empresas hacen y que es interesante y los resultados se ven a corto plazo también, es que permiten un llamado general a todos los integrantes, que todos sepan las razones del por qué. Esto ayuda muchísimo y lo vamos a complementar con el siguiente etapa. Hay muchos riesgos que se contraen si no están todos de acuerdo con esto. Si toda organización no mantiene una visión de innovación, es difícil que todos participen. Es difícil que se lleve a cabo de la manera que se podría llevar. Es difícil que todos entiendan el porqué. Y por eso desde el día uno, digamos, en que uno se plantea una estrategia, es bueno dejar en claro, dejar anotado, dejar escrito el por qué necesitamos como empresa innovar. ¿Por qué necesitamos que todos trabajemos en esto? Y como dice ahí, generen cambios. Desde el núcleo de la empresa hasta el fondo, que se expanda, que todos entendamos el por qué debemos hacerlo. Entonces, cuando uno entiende el porqué de la innovación o por qué sea justamente gestionar la innovación, por más que a veces tenga pasos, por más que sea que muchas etapas después, que lleve un trabajo, lleve un tiempo adaptarse a esta metodología, uno va a entender el porqué. Y va a decir, sí, necesito hacerlo por estas razones. Una vez que entiende el porqué las personas, y ya sea desde la última persona que entró a la empresa hasta la que está hace más tiempo, es bueno definir justamente a qué vamos a llamar innovación. ¿Cuál es el concepto que le vamos a dar nosotros como innovación? ¿Y por qué es importante esto? Si bien en clase pasada hemos definido innovación, como dice el manual de Oslo, como dice justamente la norma CISO, y hay un concepto establecido de innovación, es bueno que puedan traerlo donde están ustedes, a su realidad. A ver qué tipo de innovaciones aspiramos, qué tipo de innovaciones podemos realmente tratar. Y aquí vamos a llamar justamente innovación. Es por eso, como dice aquí, se debe establecer un criterio para evaluar si algo va a ser innovador o no para nosotros. Esto debe ser personalizado, debe ser claro, debe ser concreto y debe ser compartido, que es lo más importante. Todos deben compartir esa necesidad de decir este concepto, para que cuando surja, porque ustedes no van a estar en todos lados en la empresa donde estén, si esto que ustedes plantean una estrategia, no van a estar en todos los aspectos, no van a poder hablar con cada integrante, pero si está esto sentado, todos van a compartir esa visión y todos van a estar orientados en el mismo sentido, misma dirección. Y ahí vienen un poco más los riesgos. ¿Qué pasa cuando esto no se lleva a cabo? Lo primero es lo que dijimos hace rato, que es la poca participación. Está estudiado, hay muchos estudios, muchos análisis sobre esto, de que cuando una persona no entiende este concepto, después siguen dos y después se expande. Al igual que lo opuesto, y cuando una persona lo entiende y puede hacerse entender, y van a ser dos, y van a ser cuatro, y se multiplican. Es importante que puedan entender este concepto de que todos puedan conocer esto. Lo segundo, cuando no tenemos una buena definición de innovación, ocurre de que nos centramos en innovaciones que tal vez no son para nosotros, o no nos abren nuevas puertas a nuevos clientes, a nuevas mejoras. Lo tercero es que empezamos a buscar innovaciones un poco radicales, un poco transformacionales, innovaciones que requieren mucho más de nosotros de lo que realmente tenemos. Y nos olvidamos a veces, como decimos en la clase pasada, de las innovaciones incrementales, la que en realidad engloba un 70% de todas las innovaciones globales. Y finalmente, otro riesgo es que vemos la innovación como algo independiente, como algo de unos pocos, como algo no, es solamente ese departamento que se encarga de ahí y solamente ellos hacen y lo impulsan por nosotros, o solamente estamos para ayudar cuando haga falta. No, es algo que afecta a todos realmente, la innovación, y por eso es importante que acá se define eso en concreto, ¿no? Una vez que hemos definido el por qué queremos innovar y todos estamos de acuerdo en la definición, para poder evaluar también si nuestras ideas personales, si nuestras ideas son innovadoras o no,
viene el siguiente criterio que justamente se basa en establecer la visión. Es a dónde deseo llegar con esta innovación, con este proyecto, con este sistema, con esta gestión de innovación. Entonces, nos da una base la visión, nos da una dirección, una guía, nos dice hacia dónde mirar, hacia dónde apuntar con nuestros proyectos, con nuestras ideas, con nuestras reuniones, con todo lo que hacemos, a qué miramos. Y por lo tanto, por ser una visión, tiene que ser inspiradora, tiene que ser aspiracional, tiene que motivarnos a decir, queremos llegar a ver eso, deseamos llegar a ese punto, a ese fin. Queremos que la organización crezca de tal forma, queremos que los clientes sean de tal manera, queremos que la forma en que trabajamos sea de esta forma. Hay muchos aspectos que tenemos que considerar en la visión y tiene que ser de esa manera, que nos motive a seguirla. Y finalmente, como dijimos al principio, algo clave de la visión de la innovación es que no reemplaza a la de la empresa, la complementa, la ayuda. Es por eso que cuando uno plantea la visión, muchas veces pensamos en objetivos diferentes a los de la empresa, diferentes a lo que tiene. Y no, justamente los complementa o impulsa a llegar a esos objetivos más fácilmente. Por eso que dice que nos ayuda a transformarla, nos ayuda a complementarla. Y hay dos tipos de visiones en toda empresa. La visión de innovación, que tiene su objetivo. Maxi, se te cortó. Cuando tenemos a Alicia en el País de las Maravillas, ese cuento, y está justamente Alicia caminando, está perdida, se encuentra con el gato de Alicia, y le pregunta a Alicia, como, ¿podrías decirme por qué camino tengo que ir para salir de aquí? Y el gato le pregunta, o más que nada le dice, le responde, bueno, eso depende de a qué sitio quieras llegar después. Y Alicia le dice, bueno, no me importa mucho el sitio, solo me importa salir. Entonces el gato le dice, no me importa qué camino tomes. A veces pensamos que es así esto. El estar trabajando mucho, el estar moviéndonos todo el tiempo, el hacer cosas todo el tiempo, nos va a llevar a un lugar. Pero muchas veces los esfuerzos que hacemos no están coordinados. Esta estrategia nos ayuda a eso, a unificar los esfuerzos para llegar a un punto donde realmente queremos llegar. Y no a un punto donde a veces pretendemos llegar y no sabemos cómo hacerlo, sino esto nos ayuda y nos motiva a alcanzarlo. Una vez que tenemos esta visión, vamos al paso 4, ¿no? Que es justamente establecer la estrategia. Es establecer los objetivos de esto. Es, bien, ya sé a dónde quiero ir. Ahora vamos a ver qué tengo que hacer antes. ¿Qué pasos tengo que seguir antes de llegar a ese objetivo final? Y es justamente eso. Hay que saber determinar cierta forma las metas y los objetivos. Hay una herramienta, una definición, se podría decir, de objetivos de metas específicas, las que son realmente importantes, que son las metas SMART, o los objetivos SMART inteligentes, que son objetivos específicos, objetivos medibles, alcanzables, que son relevantes, que tienen importancia y que son temporales. El definir bien los objetivos nos ayuda a determinar bien cómo actuar, a determinar los esfuerzos que vamos a alcanzar. Nos ayuda a poder responder de forma concreta a algo en específico. Es por eso que hay muchos objetivos que si no lo hacemos realmente con ese método o con esa claridad, realmente no están abarcando lo que necesitamos. El decir solamente, no sé, queremos mejorar la cantidad de visitas que tenemos, no es un objetivo inteligente realmente. Cuando estamos definiendo un tiempo específico para alcanzarlo, lo estamos definiendo realmente de cuánto a cuánto queremos alcanzar. Pero si decimos, por ejemplo, no sé, queremos aumentar nuestros suscriptores de 200 personas a 300 personas en 2 meses, estamos definiendo algo específico, algo que es medible, que se puede medir y decir, bien, día 1, ¿cuánto vamos? Aumentamos 2 personas. Día 2, aumentamos 2 personas más. Es alcanzable si vemos que en los últimos meses, por mes tenemos 100 personas, decir, ah, sí, podemos aumentar 150 personas por mes. Es algo alcanzable. Es relevante y si nuestra empresa está vinculada con eso, con alcanzar nuevos clientes, el que tengamos más suscriptores va a tener más poder, digamos, para llegar a nuestras comunicaciones. Y es temporal, está medido en 2 meses. Es importante que ustedes puedan, en una estrategia, cuando planteen sus objetivos y sus metas, definir bien los objetivos, definir bien puntualmente qué queremos alcanzar para alcanzar la visión que queremos. Una vez que tenemos definido esto, viene la quinta parte o el quinto componente, que es a veces lo más difícil de definir en una estrategia,
porque simplemente no estamos acostumbrados a esto, a detectar focos y a detectar qué es lo que nos distrae, qué es lo que nos está alejando de los objetivos. Lleva un poco más de estudio, un poco más de, a veces, algo interno, es decir, bien, ¿qué es lo que nos está retrasando? ¿Qué es lo que nos está desviando de lo que realmente queremos alcanzar? Y responde a la pregunta, bueno, una vez que los identificamos, ¿cómo nos enfocamos? Entonces justamente viene eso. Responde al cómo y de qué manera pensamos enfocarnos, pensamos alinearnos. ¿Se acuerdan que hablamos de que la innovación tiene una estrategia que se complementa con la organización? Estos focos nos ayudan a eso, a complementarla, a alinearla. Ahora, todo surge, hablando a grandes rasgos, de primero identificar un reto, identificar una oportunidad. Hay 4 tipos de retos que uno puede identificar. En la clase pasada vimos la matriz FODA, que detecta oportunidades, detecta debilidades, fortalezas, amenazas. Bien, los retos son iguales. Se usa una matriz similar y se basa en 2 aspectos, interno y externo. Entonces, retos son sinónimo de problemas. ¿Qué problemas podemos tener tanto internamente como externamente? Eso se le llaman amenazas. Entonces, la idea de un reto es identificar la mayor cantidad posible de amenazas. Amenazas externas e internas, así como oportunidades externas e internas para aplicar la innovación. Y después de esto, se estudian, se analizan, se ven en cuáles queremos realmente tratar y se logran los focos. Le puedo decir, bien, hemos descubierto en nuestro programa todas las amenazas que tenemos año tras año, día tras día, mes tras mes, las oportunidades que tenemos, vamos a enfocarnos en ellas. Y eso nos ayuda a que todo brainstorming, a que toda reunión, que toda sesión que tengamos, todo proyecto que hagamos, esté vinculado a esos focos de innovación. ¿En qué foco queremos tratar justamente? Porque hicimos algo previo. Vimos que eso puede ser una amenaza para nosotros. Puede impedirnos crecer, puede impedirnos seguir adelante, puede generar más competencia. Entonces trabajamos justamente en eso y nos centramos en esos focos de innovación. Que justamente, ¿qué hacen los focos? Nos construyen una base, nos construyen justamente los cimientos para todo proyecto. Y es lo que nos ayuda justamente como empresa a decir, este proyecto es muy bueno, pero realmente nos ayuda o está alineado con lo que queremos nosotros como empresa actualmente o no. Porque es posiblemente que no, o posiblemente que sí. Estos focos nos ayudan a eso, a usar nuestros esfuerzos y nuestros recursos, nuestro tiempo, tanto económicamente como socialmente, como todo lo que tenemos como empresa, de la manera más eficiente posible. Una vez que definimos estos focos, pasamos a definir campañas de ideas y equipos multidisciplinarios. Esto está muy relacionado después con lo que vamos a hacer más adelante, pero tiene que ver con eso. Es aterrizarlo. Hasta ahora todo ha sido lindo, todo ha sido fantástico. Decimos, bien, esto tenemos estas oportunidades, tenemos estas amenazas, bien, tenemos todo. Es hora de traer todo a tierra, traer todo a lo que tenemos actualmente nosotros. Es aterrizar toda nuestra mente y todo lo que estamos aspirando a los esfuerzos de innovación actuales que tenemos, a lo que realizamos año tras año, lo que realizamos mes tras mes. Y ahí es cuando surge la necesidad de decir, bien, en cierta forma, ¿qué tan creativos estamos siendo? ¿Qué tan creativos somos actualmente? Cada cuánto tiempo tenemos que tener una campaña de ideas para seguir generando eso. La campaña de ideas es una metodología. Es una metodología basada justamente en eso, en buscar ideas. Hay muchas ramas. Pueden ser un hackathon, como hacen algunos, un brainstorming general, una reunión de ideas justamente solamente para eso, un formulario de Google, donde se colectan ideas. Hay muchas formas de llevar a cabo esta metodología. Pero tiene un propósito, de que siempre antes de usar una metodología, cualquiera sea, en este sentido, todos tienen que conocer y entender qué ideas están buscando. Es bien, todos estamos de acuerdo en qué queremos enfocarnos, en qué ideas queremos apuntar. Bien, estamos buscando este tipo de ideas. Estamos buscando apuntados a esta dirección. Y nos ayuda muchísimo eso, a aumentar nuestros esfuerzos y poder ser más eficientes en eso. Y además tenemos equipos multidisciplinarios. No es un equipo que realmente va a estar a cargo, va a estar enfocado, va a tener tal vez más responsabilidad en esta estrategia. Y es acá definir roles. En el módulo 4 vamos a hablar más sobre este equipo multidisciplinario, porque es talento y cultura de innovación en la empresa, en la organización. Ustedes van a poder ver cómo se forma un equipo de innovación, qué roles hay. Porque es cierto
no todos tenemos capacidades iguales en decir, somos todos tan creativos, son diferentes medios, diferentes rubros en esto. Entonces, la clave aquí es, en este paso, formar ese equipo. Bien. Y vamos a pasar al último, que son presupuestos. Entonces, en este paso es, una vez que entendimos todo esto, entendimos todas las preguntas anteriores, entendimos todo lo que haga falta, viene el paso siguiente, es decir, bueno, lo trajimos a tierra, vimos cada cuánto tiempo vamos a hacer campaña de ideas, un brainstorming, el equipo que vamos a formar para esto, es ver con qué vamos a innovar, qué vamos a destinar para esto, para este proyecto, para esta estrategia. Y es dejar de ver todo esto como un gasto y pasar a verlo como una inversión. En todo presupuesto hay ciertos rubros que tienen que estar presentes en este presupuesto. Uno es búsqueda de oportunidades. En este aspecto entran, se podría decir, características como estudios de mercado, entra la parte de entrevistas a clientes, entra la parte de sesiones de campañas de ideas, entra la parte si vamos a convocar a alguien más para que nos ayude, a buscar oportunidades. Tenemos la parte después, otro rubro se podría decir, generación de ideas. Es ver bien qué vamos a hacer, qué sesiones vamos a brindar con respecto a esto. Después tenemos el paso 3, o el rubro 3, fortalecer la cultura de innovación. ¿Cómo estamos como empresa con esto? Si vamos a hacer más capacitaciones de innovación, vamos a recibir personal específicamente de innovación, vamos a hacer tal vez sesiones de innovación, que también tienen que ver con una inversión. Después tenemos el rubro 4, que son herramientas de apoyo. ¿Vamos a manejar un software diferente? ¿Cómo vamos a manejar la parte de gestión de ideas? ¿Queremos que un software que se encargue de esto? ¿Tenemos el software indicado para hacer las reuniones? Es toda la parte de apoyo. Y finalmente tenemos inversión de proyectos. Es cuando decimos bien, ¿cuántos proyectos contamos para poder hacer? ¿Con 3 proyectos, 2 proyectos? ¿Cuánto dinero podemos destinar a un proyecto de innovación? Y demás. Obviamente esto es un pantallazo de los rubros posibles, o puede haber muchos más, puede ser muchos menos, dependiendo de cómo esté su empresa actualmente, o sus ideas, o su emprendimiento. Y no sé, finalmente cerramos con esto, ¿no? Que son los 7 componentes de una estrategia. Partimos al principio de declarar la importancia de innovar y del por qué queremos hacerlo. Y siempre es algo general, algo grupal. Por más que siempre hay un moderador y siempre en cada empresa hay un departamento, hay un rol específico de innovador o de gestión de innovación, es algo bueno que se incluyan a todos los más posibles. Después, definir operativamente la innovación. ¿A qué vamos a llamarle innovación? Después justamente es la visión que tenemos. ¿Qué visión vamos a tener? ¿A dónde apuntamos con todo lo que hacemos? Los objetivos y metas. ¿Qué vamos a hacer para evitar desviarnos? ¿Cómo vamos a enfocarnos en esto y en qué vamos a enfocarnos específicamente? ¿Con quiénes o quiénes nos van a ayudar a este proceso? Si tenemos que juntar más personas, ser menos personas, diferentes ramas, diferentes aspectos. Y finalmente, hacer un presupuesto. Y esas son las 7 etapas o 7 componentes de una estrategia de innovación. Entonces, ahí termina el eje número 1. Y si tienen una pregunta o una duda de lo que hablamos en toda esta 40 minutos, casi media hora, del primer eje. Si eso no, podemos seguir entonces a ver un poco más sobre esta estrategia de Océano Rojo y Océano Azul. Dale, Maxi, no, por mí no hay ninguna duda, todo excelente. Bien, entonces como les dije, si tienen preguntas todavía sobre cómo podría ser esto adaptado a una empresa o cosas así, durante la semana vamos a mostrarles en el Classroom un pequeño PDF o archivo que van a decir paso a paso cómo hizo una empresa para aplicar esta estrategia, ¿no? Y ver que no es tan complicado a veces. Que por más que suene raro decir cómo defino un foco, cómo defino esto, son cosas muy sencillas. Pero hasta que no lo vemos realmente tangiblemente en algo, es como, no, muy raro, muy complicado, mucho tiempo, mucha plata para invertir, y no es tan así generalmente.
Entonces vamos a pasar al eje temático número 2, que son estrategias. ¿Ok? La primera que vamos a ver es como un adelanto de lo que vemos el próximo sábado, que son metodologías. Es una estrategia de océano rojo y océano azul. Como se ve en la imagen, tenemos dos tipos de panoramas, ¿no? Uno que es más sereno, más tranquilo, donde estamos solos, y uno que es más competitivo, digamos, que hay más personas presentes, diferentes tipos de barcos, como se ve ahí. Y vamos a ver un poco por qué surge esta analogía, ¿no? ¿Por qué se surge este concepto? No sé, hay un tipo de estrategias que uno puede plantear, y es bueno hacer un autoanálisis en este aspecto, para ver si la que tenemos actualmente, si es que tienen una, es una estrategia del océano rojo o una que apunta a un océano azul. El océano rojo justamente hace referencia a eso, a alta competencia, hace referencia constantemente a estar compitiendo, hace referencia constantemente a poder decir bien, ¿cómo me diferencio del resto, pero sigo el mismo rubro, sigo en el mismo aspecto? Entonces, ¿por qué se basa esto? Tiene ciertas características y ciertas cosas que lo hacen especiales a esto, y uno, es que compite en un mercado existente, compite en algo que ya conoce, en una demanda que ya existe, no genera nada nuevo, nada se puede decir distinto a lo normal. Se sigue en su estándar, en su comodidad, en ese mercado. Segundo, se encarga de vencer a la competencia. Su única meta es esa, es ser mejor que alguien más. Es estar totalmente pendiente a eso. A decir, bien, ¿qué hizo otra empresa? ¿Qué puedo hacer mejor que ella? ¿Cómo puedo resaltarme con respecto a ella? La tercera es, explota una demanda existente, como dije recién, explota un mercado que ya conoce. Y por último, generalmente tiene que conocer o tiene que elegir, tiene que escoger entre una u otra cosa. Entre el costo, es decir, disminuyo costos, o aumento el valor que tiene el producto. Son dos opciones, no puede estar con las dos. O tiene que elegir, por eso vemos muchas veces en muchas empresas, más que nada en la parte de lo que es ventas de comida, de restaurantes y demás, el 2x1, el free hour ahora que está actualmente, porque hay mucha competencia de eso. Entonces necesitan tener estrategias. Y por más que o tienen que elegir, aumentan su valor y dicen, no, esta cerveza es más original, es más nutritiva, tiene diferentes compuestos, le da más sabor, o disminuye costos. Y dicen, no, vamos a hacer más barato esto, vamos a venderlo más barato, vamos a venderlo más económico, para poder seguir compitiendo y seguir sobreviviendo en ese mercado, que es muy competitivo. Y vamos a pasar ahora a lo que es la estrategia del océano azul, que justamente es diferente, es lo opuesto. Que el océano azul hace referencia a un espacio no explorado, algo nuevo, algo diferente, con altas expectativas, altas perspectivas que uno puede tener. Y lo más importante es porque es algo nuevo y no es explorado, tiene un crecimiento rapidísimo. Algo que realmente explote, algo que realmente satisface muchas necesidades, algo que realmente atrae, porque es algo totalmente distinto, algo que no estamos acostumbrados a hacer, o a ver por lo menos. Y tiene 4 características al igual. Una es que crea un nuevo mercado y no tiene competencia. Obviamente, uno puede imaginar, no, es una idea de 1 en 1.000.000. Entonces, no están así. Vamos a 2 ejemplos a continuación, pero no tiene mucha competencia, no prevalece la competencia en ese aspecto. Lo segundo es que hace la competencia irrelevante. Como dijimos en la última clase, hay ciertos tipos de innovaciones, como la que tuvo Netflix hace unos años, que hace que todo lo demás se oriente a eso, se incline hacia esa idea, hacia ese rubro que está manejando. Y surgieron todas las demás, surgieron la de Disney, la de Star y todos los otros. La tercera característica es que crea y captura una nueva demanda. Es lo importante de esto. Crea y captura algo que no existía, genera una nueva demanda. Y el paso 4 es rompe ese esquema. Se puede cumplir ambas en este mercado, en esta estrategia. Tanto la de disminuir costos y la parte de generar más valor, darle más provecho a nuestro producto, a nuestro servicio. Y vamos a ver 2 casos de esto. Un caso es lo que pasó con la Nintendo Wii. Como, no sé si todos saben o no, pero en el mercado de videojuegos siempre hubo mucho tiempo 3 competencias particulares, al principio 2, después 3, que era entre la PlayStation, que fue de la 1, 2, 3 hasta la 5, está la Xbox, y también está la Wii, la Nintendo Wii. Y por mucho tiempo, Nintendo Wii fue una estrategia puramente haciendo rojo. Era competir constantemente contra PlayStation
contra Xbox para ver quién tiene mejor gráfica, quién tiene mejor visualización, quién tiene mejor sonido, quién tiene mejor juego, quién tiene mejores, no sé, equipamiento, mejores comodidades, el volante, quién tiene mejor raqueta de tenis y todo lo demás para poder adaptar todo el mercado y competir constantemente. Pero cuando apenas salió Nintendo Wii, fue algo original. O sea, Nintendo Wii viene de un ciclo, se podría decir, de azul a rojo a azul actualmente. ¿Por qué? Cuando surge Nintendo Wii, al ver tanta competencia entre Xbox y ver entre PlayStation, que era un público más centrado específicamente en niños, o en jóvenes de entre 13 y 14 años para abajo, decidió apuntar a un mercado un poco mayor. Es por eso que la mayoría de los juegos de Nintendo al principio eran tenis, por ejemplo, donde permitían a la persona moverse. Y eso atraía mucho a las personas mayores también, a las personas de oficina, que fue el mercado donde más apuntó al principio Nintendo. A competencias de oficina, competencias de organizaciones en diferentes aspectos, permitirse espacios de relajamiento, donde podían divertirse, podían distenderse en ese aspecto. Pero con el paso del tiempo, al no seguir proyectando en innovaciones, fue alcanzado nuevamente por lo que es PlayStation y por lo que es Xbox. Entonces volvió una estrategia de océano rojo. Y hace poco tiempo, creo que en el 2008, 2009, 2010, por ahí, sacó Nintendo Switch, que lo que permite es justamente una, podría decirse, tablet que se desarma en una pantalla y dos joysticks, o dos dispositivos para jugar. Y fue un cambio totalmente diferente a lo que venía acostumbrado a hacer. Pero se cambió la estrategia y apostó por otro tipo de estrategia, otro tipo de mercado, y otra vez Nintendo volvió a prevalecer en lo que es rama de videojuegos actualmente. Otro ejemplo similar a esta estrategia fue lo que pasó con el Circus, el de Soleil, que es tan famoso, porque pasó de un aspecto donde los circos eran asociados con lo que eran los animales, con lo que era, aparte de los payasos y demás, a hacer algo más artístico. Y apuntó a ese aspecto ahora. Y la visión que tenemos del circo cambia con el paso del tiempo y se relaciona mucho con ese Circo du Soleil. Que fue lo que pasó del estar como en Madagascar 3, que se ven las películas, o las películas antiguas, eran puramente animales, no había un león, no había un elefante y demás, a ese aspecto totalmente distinto, y que no tiene una comparación actualmente, y prevalece ahí, ese tipo de estrategia Océano Azul. Y son dos ejemplos que siempre se usan de esto. Hay muchísimos más. En la invención de los palos de golf, en la invención de muchas cosas que fueron mejoras, tal vez pequeñas, tal vez grandes, pero que lo hicieron únicas y que prevalecen con el paso del tiempo. Pero si no siguen haciendo así, no siguen esforzándose por innovar, puede pasar de que con el paso del tiempo vuelvan a la estrategia Océano Rojo. ¿Okay? Por eso esto es algo constante, no es, bueno, hago azul y me quedo todo el día azul y permanezco ahí, porque puede ser que nos estemos durmiendo, nos estemos poniendo cómodos y volamos a algo rojo y sigamos compitiendo como antes. Bien, ese es el segundo eje del día de hoy, que justamente es eso. Son las estrategias de Océano Rojo y Océano Azul. Es la primera de 4 o 5 que vamos a ver la próxima clase, que también son herramientas y metodologías. No sé si de este eje, el 2, tienen alguna pregunta o duda con respecto a esto. Si no, pasamos al tercero, que son los procesos. Por ahora todo claro, Maxi. Bien, buenísimo. Entonces, vamos a pasar al tercero, que justamente son los procesos, ¿ok? Ya vimos un poco la estrategia, vimos lo que están en los papeles, vimos los planes que se tienen que hacer a cabo, vimos cuánto se va a invertir en esto, qué herramientas humanas, qué recursos humanos tenemos, qué personas van a estar a cargo, el por qué, ya todos estamos familiarizados con esto. Y ahora vamos a la parte de la acción. Bien, vamos a la parte de, ok, ya tenemos todo diagramado bonito, vamos a ponerlo, a llevarlo a cabo, ¿no? Y decir, bien, tenemos un proyecto, vamos a adaptarlo a esa estrategia. Para eso vamos a pasar a la primera parte, que es entender un concepto, que es, ¿qué es? ¿Qué es un proceso y por qué decimos que es un proceso de innovación? Un proceso, el concepto en sí de proceso se adapta muchísimo en muchas industrias, hay procesos industriales, hay muchos tipos de procesos, pero lo que vamos a usar nosotros, la definición que vamos a usar y adaptar es justamente de que es un conjunto de actividades que están mutuamente relacionadas. Todo lo que se haga en el proceso está relacionado constantemente. ¿Okay? No es que el paso 1 es independiente del paso 3 y el paso 2 es totalmente ajeno a lo demás.
No, está todo relacionado íntimamente y que por lo tanto tiene una entrada y proporciona una salida. ¿Ok? Proporciona algo final. Y durante ese trayecto se aplican diferentes tareas relacionadas. Pero es importante ver esto y por qué se relaciona la palabra proceso de innovación, porque está muy vinculado con la gestión de ellos. Lo que ustedes realmente van a aprender a gestionar aquí con las estrategias y con todo esto es gestionar procesos. Porque ideas innovadoras, proyectos innovadores siempre hay. El tema es saber gestionar esos procesos. Cómo hacer desde que de nuestra cabeza o de nuestra mente pase lo más eficientemente posible a la realidad y decir, lo tenemos hecho. Es por eso que con la gestión de un proceso facilita mucho la eficiencia y la eficacia de organizaciones. Y nos ayudan a mejorar nuestro desempeño global. Eso es lo lindo de un proceso, lo de la gestión más que nada. No mejora un aspecto en particular, sino mejora el aspecto global y el desempeño global de todo lo que está involucrado en la innovación. Entonces vamos a ver un poco los beneficios de esto, ¿no? Ya en la clase pasada vimos un poco de esto, qué beneficios había, vamos a repasarlos un poco y agregar otros. Algo clave de esto es que tanto como empresa, como organización, como emprendimiento, como proyecto personal, como idea que tengamos que hacer en un futuro, el gestionar un proceso nos ayuda a tener mayor velocidad al mercado, a no demorar tanto, a que no se demore meses y meses en una idea hasta gestionarla, hasta que pase por cada etapa, hasta que llegue al final y se venda. Y tal vez desde que surgió hasta que se produjo pasaron meses y ya dejó de ser innovador eso. Ya dejó de tener el impacto que tal vez pensamos en un principio, o por lo cual dedicamos tanto tiempo. Lo segundo es que mejora la tasa de éxito en un lanzamiento. Algo fundamental que vamos a ver enseguida es eso, el poder de un lanzamiento y la importancia de un lanzamiento de un proyecto de innovación, o algo que realmente es nuevo y que realmente se venda como que es nuevo, que se patrocine, que se promocione de esa manera. Y a veces, en no darle la importancia necesaria, nos ayuda a que no tenga el éxito posible. Lo tercero es que por ser todo proceso y por ser todo más eficiente, hay menores errores y menores desperdicios. Lo cuarto es que hay una mayor alineación y colaboración, que es lo más importante. Cuando uno plantea bien una estrategia y plantea bien un proceso de innovación, permite la colaboración, permite que más personas sean parte de él. Y no tenga el líder del proyecto, el líder del proceso, que encarar todo, sino distribuir y alinear todo de una sola forma. Y finalmente, hace uso más eficiente de lo que el presupuesto le asignó para esa tarea, para ese proyecto. Bien, como hablamos del presupuesto antes, donde se ve y decimos bien cuántos proyectos podemos encarar, cuántos proyectos tenemos para esto, ayuda a que esa asignación sea realmente usada, que los equipos multidisciplinarios que se formaron justamente por un proyecto sean usados de la mejor manera y puedan dar su máximo potencial en eso. Y más personas puedan colaborar, como dice justamente el ítem 4. Entonces, justamente en este aspecto, vamos a empezar a ver un poquito las etapas fundamentales de un proceso de innovación. La etapa 1 es tal cual como vimos en la última clase, solo que vamos a explotarlo un poco más hoy, que es la identificación de oportunidades. Ya vimos un poco que es clave esto en la estrategia de innovación, cuando hablamos de los focos, hablamos de los retos de innovación y todo lo demás, pero también es parte de un proceso, y acá es donde se explaya mucho más y es más fuerte. Después tenemos que generar ideas. Una vez que hemos definido y hemos dicho, acá vamos a apuntar, encontramos el punto débil de lo que hace falta en el mercado, encontramos lo que la gente necesita, o lo que los clientes necesitan, tenemos que generar ideas. Y por eso es algo fundamental en un proceso. Dedicarle tiempo a generar ideas. Porque como decía al principio, no todos tenemos las capacidades para día a día generar ideas o somos árboles de ideas. Entonces, requiere una etapa. Después de esto viene la etapa de evaluar las ideas. Y este es nuevo en relación a la última clase. En la última clase hablamos de implementación de ideas a rasgos generales, que dijimos que tienen que ser viables, que tienen que ser rentables, que tienen características. Acá vamos a hablar un poco más acerca de, bien, ¿cómo evalúo? O sea, ¿qué criterios uso para decir, esta idea es buena, esta idea es mala, esta idea podemos guardarla por unos meses más, esta idea la descartamos, esta idea la usamos ya, empezamos a hacerlo lo más pronto posible?
Después tenemos el paso 4, que es desarrollar un proyecto de innovación. Es pasar de la idea, ya la evaluamos, nos decidimos, bien, vamos a desarrollarla. Y el paso 5, o la etapa 5 de un proceso, es lo que decía al principio de lanzamiento y comunicación. Entonces es importante que ustedes puedan entender la importancia y por qué justamente se organiza así la innovación. Y hay muchas formas, hay muchos libros, hay muchos autores, dan más etapas, dan más características, pero siempre se va a hacer lo mismo, los 5 aspectos fundamentales. Tal vez a la identificación la dividen en 2, la dividen en 3, pero siempre es la misma etapa, que es la identificación de oportunidades. La parte de lanzamiento y comunicación a veces lo dividen en 4 aspectos. Lanzar, comunicación, la parte de marketing y otra parte más, pero siempre el mismo concepto, de lanzamiento y comunicación. Entonces vamos a empezar vamos a desenglosar esto justamente, y vamos a empezar con la identificación de oportunidades. En la última clase hablamos un poco acerca de esto, hablamos un poco acerca de qué le llamamos oportunidad en el mundo de la innovación, y dijimos que justamente son esas situaciones donde tanto en el espacio como en el tiempo como en los recursos tengan las posibilidades para hacer algo que nos traiga valor, que nos traiga un provecho a nosotros. Esa es una oportunidad. Es todo aquello que realmente en el debido espacio, en el debido tiempo, con los debidos recursos, nos trae un provecho, un valor. Nos beneficia realmente hacer algo por eso. Y justamente en esta etapa, como dice en el cuadrito rojo, es una habilidad que tiene una persona o una organización para innovar. Es una capacidad, una habilidad. Y por ser una habilidad, se desarrolla con el paso del tiempo. Hay formas de desarrollarla. Y es por eso que en el bloque 4 vamos a hablar acerca de eso. De si sentimos que no somos lo suficientemente innovadores o creativos o que nos cuesta identificar oportunidades o no sabemos bien cómo detectarlas, hay roles que podemos cumplir en un aspecto de innovación en base a nuestras características e ir mejorando. Entonces, algo divertido o algo interesante de las oportunidades, hay 2 métodos que vimos en la clase pasada, que es la pirámide de Maslow, vimos de las necesidades básicas hasta las más importantes, y después vimos el método de la matriz de Foda. Es importante que ustedes puedan entender que hay muchísimas herramientas para identificar oportunidades. Hay muchísimas, hay diferentes aspectos. Y es por eso que dijimos al principio de que la definición de innovación tiene que ser personalizada para ustedes. No es lo mismo hablar acerca de innovación en una empresa que justamente solamente da servicios, en una empresa que se especializa en productos. Es por eso que después dice que hay algunas fuentes, eso sí, por más que usemos una herramienta o usemos otra herramienta o una distinta, hay fuentes que son unificadas para todas. Siempre hay 6 fuentes fundamentales o claves que no nos pueden fallar, o que tenemos muchas opciones para usarlas, digamos. Ahora, ¿con qué herramientas entremos a ellas? Eso depende de nosotros y de las capacidades que tengamos. Pero hay 6 fuentes para encontrar oportunidades. Una son los clientes. El hacer estudios con ellos, el hacer entrevistas con ellos, el hacer charlas, el hacer feedback con ellos, es decir, por qué nos conocieron, cómo nos conocieron, qué les pareció mejor, qué servicio les podemos brindar a ustedes y cosas así, nos ayuda a conocernos también como empresa y ver qué podemos mejorar también por dentro de nosotros para decir, bien, vamos a hacer una innovación, pero interna más que externa esta vez. Vamos a centrarnos en eso. Luego tenemos la fuente de mercado y análisis de la competencia. Algo que nos ayuda a detectar oportunidades o amenazas o debilidades es analizar la competencia del mercado. Es ver qué tendencias hay, como dice el paso 3, que es la fuente 3. Es ver cómo está actualmente el mercado. Cómo nos va a nosotros en el mercado. Cómo nos va a nosotros en el mundo de la competencia. ¿Estamos bien posicionados? ¿Nos falta por mejorar? ¿Qué nos falta por mejorar? Y de ahí surgen las oportunidades. El paso 3, o la fuente 3 se podría decir, son analizar tendencias y proyectos futuros. Es ver qué pronóstico tenemos. ¿A qué tiende el mercado actualmente? ¿A qué tienden las personas actualmente? ¿Qué es lo que viene más adelante? ¿Qué es lo que se escucha? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que dicen los diarios, las noticias con respecto a las tendencias que hay actualmente? Y a las que pueden venir. Hay algunas que parecen, que ya son obvias, relacionadas a lo que dice el último, la transformación digital, la industria 4.0, lo que va a venir después. Pero otras están más ocultas.
y no son tan visibles, no son tan detectables a simple vista, pero son patrones que si lo entrenamos, vamos a encontrarlos. Es una buena fuente para una tendencia que podemos crear nosotros. Es decir, hemos visto nosotros que la tendencia que sigue es esta. Después tenemos nuevas tecnologías. Ya sea que sea una empresa, sea que sea un emprendimiento, algo personal, o algo que queramos hacer en un futuro, es bueno que tengamos presente siempre las nuevas tecnologías. Siempre, o generalmente, actualmente hay cosas por mejorar. Siempre hay algo, un mejor software, o mejor herramienta, algo que nos haga más ágil, que nos sea más ligeros, que nos haga llegar más rápido a un lugar. Y depende de eso. Es una buena fuente para decir, bien, nos detectamos estos problemas, ¿qué otras oportunidades podemos tener de esto? Vos mejorar en este aspecto. Nos hace falta un software que nos ayude a gestionar reuniones, un software que nos ayude a gestionar alcance con el cliente, que nos ayude en la parte de vinculación con el mercado exterior. Y son las tecnologías. Después tenemos una fuente que son capacidades y competencias de organizaciones. Esta fuente es específica y es interesante porque no estaba antes en los libros y en los colegios que decían antes de forma internacional. Antes todo estaba más apuntado a lo externo, a lo de afuera, a mirar oportunidades afuera de innovación, a ver qué es lo que necesita el mundo para innovar. Pero también hay innovaciones internas, que es lo importante aquí. Y finalmente la sexta es actualización y transformación digital. La pandemia dio pie a esta categoría, a esta fuente y decir, bien, nos dimos cuenta que no podemos atender al público, nos dimos cuenta que nos quedamos retrasados en este aspecto, cómo podemos avanzar en lo digital, cómo podemos crecer en este aspecto. Bien, son las 6 fuentes básicas, 6 fuentes principales, se podría decir, relacionados a esto, a la parte de cómo consigo oportunidades, cómo sé por dónde empezar, cómo sé por dónde encarar algo, cómo detecto el inicio de mi plan, de mi proyecto. Después tenemos la parte de generar ideas creativas, que a veces es lo más complejo, es lo que más lleva tiempo si no lo sabemos gestionar bien, es cómo pasamos de una oportunidad de decir, no, sí, si alguien hiciera eso actualmente, ganaría todo. Bueno, pero, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que necesita la gente específicamente? ¿Qué idea es? Y es lo que a veces nos cuesta más, o nos cuesta abrirnos un poco más. Por eso ponemos en la clase pasada del brainstorming, vamos a ver 2 herramientas hoy, pero vamos a dar un poco más de pie, un poco más de información relacionada a esto un poco antes, ¿no? Que justamente dice eso, que una vez que identificamos la oportunidad, es decir, no podemos saltearnos el paso 1, no podemos pasar a tener ideas directamente, es que primero identificar oportunidades, y una vez que identificamos las oportunidades, bien, pasamos a generar ideas, pasamos a generar soluciones, se podría decir. Entonces, esta es una manera de despertar la creatividad y un conocimiento técnico o táctico que podemos tener. ¿Okay? Ya más adelante, ¿no? Cuando veamos metodologías, vamos a ver la importancia de identificar oportunidades con los clientes, con las emociones, y ver realmente qué es lo que afecta a esto, ¿no? Y cómo eso despierta en nosotros la creatividad y la motivación para hacer esto. Y vamos a hacer un poquito más, que hay ciertas recomendaciones en este paso de generación de ideas. Porque a veces nosotros somos muy apresurados, o somos muy dinámicos y queremos estar todo el tiempo haciendo cosas y decimos, bueno, quiero hacer esto, esta idea, esta idea, esta idea. Pero es bueno tener una serie de recomendaciones antes de este paso. Que el paso 1, o la recomendación 1 se podría decir, es no saltearse nunca la fase anterior. Si uno hace una buena identificación de oportunidades y detecta bien las cosas en que siente que puede aprovechar, las ideas van a venir, no digo solas, pero sí van a ser muy bien fundamentadas y bien acompañadas. Porque vamos a estar bien embebidos en el tema. Vamos a conocer bien a detalle la oportunidad. Nos vamos a saber qué ideas podemos tener. Entonces, eso nos ayuda muchísimo también a ahorrar tiempo, a ahorrarnos muchos recursos también. Porque si aquí, en generar ideas, usamos un brainstorming y no sabemos identificar bien la oportunidad o el problema en sí, no vamos a hacer un buen uso de esta herramienta. No vamos a poder sacar el máximo provecho de un brainstorming si hemos identificado una oportunidad, si hemos identificado lo que realmente está ahí y que faltan. Y a veces nos confundimos con estas etapas. Y creemos que una buena idea se puede convertir en una oportunidad. Y generalmente ocurre lo opuesto. En base a una oportunidad, surge una idea creativa, surge un proyecto. Pero es bueno que se pueda detectar antes. Y muchos innovadores, mucha gente que conoce el tema y que hace libros relacionados a esto, siempre dice que hay que pensar en un dolor con respecto a esto. Una oportunidad nace de un dolor.
que uno les duele verlo y decir, bien, tenemos la oportunidad, vamos a ver ideas. Lo segundo es, por más que a veces queramos involucrar a todos en esto, queramos involucrar a la mayor cantidad de personas posibles, siempre es bueno involucrar a las personas adecuadas, a las personas que nos van a ayudar a tener una sesión productiva. Por eso es que justamente vimos antes, en la parte del presupuesto, y ver la parte de cultura de la empresa, que hace falta incentivar eso. Capacitar al personal, capacitarnos a nosotros mismos, capacitar a personas en específico, formar equipos multidisciplinarios, para decir, bien, todos estamos capaces, todos tenemos las herramientas, todos tenemos los conocimientos, los principios, los fundamentos, para una sesión de brainstorming y que sea productiva. Y saquemos mucho provecho de esto. Después tenemos la parte de establecer restricciones. Por más que decimos que las ideas nunca se juzgan antes, nunca se evalúan antes de esta etapa, es bueno establecer restricciones. ¿Por qué? Porque nos ayudan a comunicar que todas las ideas son buenas al principio. Todos tienen potenciales. Aquí se involucra mucho eso. Al decir, todas las ideas son posibles. Pero la restricción nos ayuda justamente a centrar esas ideas, a justamente direccionarlas de la manera correcta, a enfocarlas en lo que realmente necesitamos. Y es por eso que un proceso siempre o generalmente se recomienda, se sugiere hacerlo después de una estrategia. Porque una vez que ya hemos definido la estrategia, definimos un foco, que es la etapa 5, esto es mucho más sencillo. Porque decimos, bien, ya sabemos en qué enfocarnos. Y no tenemos que después andar viendo esta idea, ¿se adapta a lo que tenemos o no? ¿Queremos lograr esto realmente o no? ¿Nos sirve como empresa o no? ¿Nos ayuda realmente a crecer y alcanzar los objetivos que tenemos o no? Entonces, por eso es importante tener siempre presente estas restricciones. Y vamos a pasar un poco más a ver dos herramientas. Ya hablamos la clase pasada del brainstorming. Vamos a hacer un poquito ahora de que son dos etapas. ¿Okay? El generar ideas creativas, por más que uno dice, no, solamente mente, no, tiene un proceso de atrás. Son dos etapas. Una es la técnica de generar ideas. Hay técnicas para generar ideas. Y la segunda es, una vez que la tenemos, ¿cómo la gestionamos? ¿Cómo trabajamos esas ideas? Hay una técnica, la primera que vamos a ver hoy, que es técnica Scamper. ¿Ok? Tiene un dibujito ahí para que la vean mejor, cómo se relaciona entre sí. Es una forma holística, es una forma que está íntimamente relacionada entre sí. No hay un concepto ajeno a esto, todos están relacionados entre sí. Y se basa básicamente en 7 acciones o procesos principales. ¿Ok? Entonces, una vez que ustedes identifican la oportunidad, hay 7 acciones que ustedes pueden hacer referido a ella. O referido a un producto, por ejemplo. Y queremos mejorarlo, bien, hay algo que se pueda sustituir, algo que se pueda cambiar de él, hay algo que se pueda combinar con algo más. Tal vez, no sé, me imagino un auto, como surgió al principio. Para que sea innovador, para que sea más productivo, más eficiente, algo que se puede cambiar, le podemos combinar con algo más para hacer un mejor servicio, por ejemplo. Este producto que tenemos actualmente, ¿se puede adaptar a otro uso más? ¿Se puede adaptar a algo más? ¿O la tecnología que usamos se puede adaptar de manera distinta? Modificar. ¿Se puede modificar esto? Este embrague, por ejemplo, ¿se puede modificarlo o no? ¿Se puede hacer más útil o no? Un servicio, ¿se puede proponer de otra manera o no? Y finalmente está la opción de eliminar. ¿Realmente esto ayuda a esa parte del servicio, esa parte del producto, o lo podemos eliminar tranquilamente y es más útil? Como pasa mucho con los juguetes, con todo lo demás, es como hay partes a veces que por críticas de clientes dicen, no, realmente esto no es útil, o no cumple con un propósito. Podemos eliminarlo de aquí y la gente lo va a querer aún más. O podemos simplemente reordenarlo, reestructurarnos. Como en la clase pasada, si recuerdan el ejemplo que hablamos de Quilmes, de la innovación que hizo con respecto a distribución, lo único que hizo fue reordenar sus cadenas de distribución para llegar a más lugares. Lo que hizo fue justamente reordenar todo. Y dijo, bien, si el problema es que viajen desde tal lugar a tal lugar, vamos a reordenar el camino para que en vez de ser un trayecto tan largo y tan pesado y que la gente no quiera hacerlo, ese camino lo reordenamos, generamos un depósito al medio y el camino es más corto para ambos, tanto para nosotros como para las personas más, los vendedores, los mayoristas y demás.
Entonces, hay muchos aspectos que nos pueden decir, estas ideas tenemos. En los servicios, en todo lo que ustedes hagan, lo que puedan brindar, siempre se pueden aplicar estos principios. Son 7 acciones. Si ustedes dicen, bueno, apliquemos la técnica Scamper, veamos esto. ¿Qué podemos cambiarle? ¿Qué podemos modificarle? Si podemos dar otro uso. Podemos hacer un 2x1, que estas herramientas sirvan para esto y para esto más. Y así ser más innovadores. La segunda herramienta que vamos a ver hoy es pensamiento opuesto. Pasa a veces de que en un brainstorming, en una sesión, cuando tenemos que dar ideas, estamos bloqueados y nos cuesta pensar por fuera de la caja, nos cuesta pensar muchísimo. O estamos muy centrados en una idea y no se nos ocurre otra, y estamos, no, pero esta, no, pero esta, o la técnica Scamper es buena, pero nos falta salir afuera y decir, bueno, ¿qué más se puede hacer? Es pensamiento opuesto. Es ver supuestos. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, si el equipo está atrapado y estamos muy complicados, no podemos salir fuera de la caja, lo que se hace justamente es pensar lo opuesto. Si, por ejemplo, uno de los objetivos que tenemos, o de los objetivos que dijimos, es decir, bueno, vamos a mejorar la cantidad de suscriptores que tenemos, la cantidad de seguidores en Instagram, por ejemplo. Bien, esa es la que tenemos como oportunidad. Vimos que la oportunidad que tenemos es que la gente entra a Instagram y no encuentra una empresa que brinde servicios, no sé, de cosméticos. Bueno, aumentemos los que tenemos nosotros de seguidores, así más gente lo ve. Y viene la parte, bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Qué ideas tenemos para esto? Entonces, viene el pensamiento opuesto y nos plantea lo siguiente, como se ve justamente ahí. Si el problema es cómo se puede aumentar el número de suscriptores o de seguidores, es pensar lo opuesto y decir, bueno, ¿qué hace que las personas se bajen en la plataforma? ¿Qué hace que las personas no sigan una página? ¿Qué hace que las personas se aburran de esto? Y una vez que planteamos, decimos, bueno, la verdad, mucho contenido, mucha información, no es ágil, no responden a tiempo, o cosas así. Si, bueno, ya detectamos lo que hace que las personas se bajen, veamos nosotros cómo estamos con respecto a eso. ¿Estamos respondiendo rápido? ¿Estamos subiendo contenido que realmente sea eficaz? ¿Estamos respondiendo todas las preguntas? ¿Subiendo información importante? Y surgen más ideas en base a eso. En base a lo que no tenemos que hacer. En base a lo que no nos conviene seguir haciendo porque vamos a perder. Y tal vez no lo hagamos, tal vez surge también nosotros. Es decir, bueno, ¿por qué yo me bajo de una suscripción? ¿Por qué me bajo yo de algo? No, porque el mail es muy pesado, me mandan mail todos los días y nos lleva a bajarnos. Entonces son esas ideas lo que nos ayudan a decir qué más podemos hacer. Una vez que tenemos la técnica definida, la táctica definida y demás, vamos a gestionar las ideas. Porque, ¿qué pasa? Dijimos que al principio de la estrategia nos centramos en campañas de ideas. Pero no podemos hacer campañas de ideas todos los días o todos los meses. Y decimos, bueno, vamos a definir campañas de ideas 3 en el año. 3 sesiones de ideas en el año. Fantástico. Pero ¿qué pasa si alguien tiene una idea un miércoles, un jueves, 2 meses antes de que sea la próxima campaña de ideas? Y dice, no, esta idea está muy buena, esta oportunidad está buena, ¿qué hacemos? Justamente esa es la parte de gestión. Por eso dice que es la tarea más fácil. Es la tarea más fácil de todo el proceso. Pero sí, la recolección, el seguimiento de lo que se hace es más retardador. O sea, lo que más nos reta a hacerlo mejor. Porque innovación, una idea puede surgir en cualquier momento. Puede surgir en cualquier aspecto. Entonces, la idea justamente es eso, es encontrar la forma de recolectarlas, de recopilarlas, de ir filtrándolas, de guardarlas en una piscina de ideas, como dice justamente ahí, en un depósito de ideas, pero que no quede estancada ahí, sino que se siga produciendo cosas, se siga gestionando. Porque como todo proceso, y como van a ver más adelante, están metodologías Scrum o metodologías ágiles o con Design Thinking y demás, hay muchas metodologías que usan ciclos. Entonces, ahí es cuando surge un ciclo, se abre otro y puede entrar esta idea justamente. Pero si no está recolectada, no está filtrada, entonces es difícil que aparezca de vuelta. Y así se pierden muchas ideas. Después de esta idea, después de tener, bueno, ya sé qué oportunidad tengo, sé qué ideas, las generamos las ideas, todas las que se nos pueden ocurrir, vamos a evaluarlas. Llega el punto de decir, bien, ¿en cuál nos quedamos? Y bueno, la evaluación de ideas justamente es eso, es producir las que nos dan mayor valor. Es filtrar y decir, bien, ¿en qué proyecto invertimos? ¿Qué proyecto realmente va a pasar de esta idea a un proyecto totalmente innovador?
Entonces, para eso hay diferentes filtros o diferentes estrategias para evaluarlas. Lo fundamental, primero lo que hay que ver es, ¿esto cumple con la definición que dimos de innovación como empresa? ¿Sí o no? Si la cumple, fantástico. Vamos a ver qué tan bien la cumple ahora. ¿Es deseable? ¿Es factible? ¿Es viable? Y después empezamos a ver los criterios propios de la organización. Hay muchos criterios que pueden tomar. ¿Cuánto tiempo nos lleva? ¿Nos lleva mucho tiempo? ¿Nos lleva poco tiempo? ¿Cuántos recursos nos pide hacer? ¿Nos pide, digamos, mucho o poco? ¿Cuántas personas van a hacer falta? ¿Mucho o poco? Hay muchos criterios que dependen de cada empresa, de cada emprendimiento. Pero si hay un criterio básico, o que todos siempre lo usan, o que más se usa generalmente, que es una gráfica de potencial con viabilidad. Es volcar todas las ideas en ese gráfico. Es decir, bien, ¿qué potencial tengo con esta idea? ¿Y qué tan viable es? Puede surgir que hay ideas que son buenísimas, pero no son viables. Entonces entran justamente en la categoría esta que está acá, que son mucho potencial, pero poco viabilidad. Hay ideas que son ultramente viables, que decís, esto es re fácil, no gastamos nada, pero no son muy innovadoras, no tienen mucho potencial, no van a tener mucha incidencia, y entran en la parte de acá. Y después hay ideas que son totalmente una locura, pero son viables también y tienen mucho potencial y son las que entran justamente aquí, que me imagino yo que es verde. Entonces, justamente en esta categoría, que son las que realmente uno apunta. Y después de ya elegir qué ideas centrarnos, en qué idea apuntar al principio, si tenemos 3 proyectos, bueno, pues son las 3 ideas que vamos a abarcar en simultáneo o no, lo desarrollamos, lo llevamos a cabo. ¿Okay? En el día de hoy es el paso, digamos, o la etapa que menos vamos a tocar, porque vamos a tocar más la siguiente clase, el siguiente encuentro. Pero básicamente es eso, es transformar la idea en un producto y servicio. Es generar prototipos. Es generar bien, con el menor costo, menor riesgo, pero ver la primera impresión que causa. Ver qué impacto va a tener realmente esto. Porque no vale la pena tampoco generar mucho tiempo, muchos recursos, mucho esfuerzo y que después sea rechazado, sin tener un panorama general de cómo va a ser todo esto. Y una vez que tenemos esto, que ya pasamos por la identificación, ya generamos, ya evaluamos y filtramos, y ya desarrollamos el prototipo, y para mí una de las partes más importantes es lanzar y comunicar. Es que también lo vendemos, que también lo promocionamos, que también lo hacemos a esto. Que es la parte de lanzamiento y comunicación. Esta etapa es justamente eso, se centra en lanzar al mercado, comunicar y comercializar la idea. Entonces, esta etapa también se mide mucho. Es por eso que es tan importante medir los resultados. Es medir qué tan bien llegó, qué tan bien impactó en esto, qué tanta recepción tuvo. Y después es la clave de todo esto, la clave de la parte de comercialización, es persuadir y convencer a la audiencia de los beneficios que esto tiene. Esto es justamente esa parte es la clave para medir una idea, ¿no? En la autoevaluación hay varios ejemplos de esto para que ustedes puedan pensarlo, que es, si una idea es buena, y es muy buena y es muy viable, y la comunicación no tanto, o no es tan eficaz, esa idea deja de tener tanto valor y tanto poder como podría haber tenido. Y pasa lo opuesto también. A veces la comercialización, el lanzamiento y todo es demasiado bueno, pero el producto no es tanto. Y en palabras argentinas como vendemos humo, ¿no? Entonces, la idea no es tampoco esa. La idea es que sea algo equilibrado, de lo que pueda centrarse en la estrategia que tenemos. Entonces, también, como decía ahí en el segundo cuadro, cuando ustedes lo vean tranquilo, es importante determinar qué tan bien se cumplen los objetivos. Es bueno que ustedes puedan entender desde ahora de que todo lo que ustedes plantean al principio de la estrategia, de qué objetivo quiero plantear, qué objetivo tiene la empresa, se mantienen y siempre se lo tienen en vista estos objetivos. No es algo independiente, no es algo que sea ajeno, que solamente hace marketing, que solamente hace un community manager, sino todos lo hacemos y todos centramos en eso, en ver cumplen objetivos o no. Y después, una vez que pasa esto, que ya el producto se lanzó, se comercializó, se vendió y se ve qué tanto impacto tuvo, entra en un ciclo de mejora continua. ¿Se acuerdan que dijimos que en la clase pasada la diferencia entre mejora continua e innovación, de que la mejora continua son innovaciones incrementales, son innovaciones pequeñas? Bueno, pasa esos ciclos.
para ver, bien, esta idea impactó mucho, vamos a ver qué más se le puede hacer para seguir creciéndola. Como fue el caso de la rueda, y haciéndola cada vez mejor. Siempre y cuando estemos en una estrategia de zona azul. ¿No? Seguimos mejorándolo poco a poco porque no tenemos mucha competencia con respecto a eso. Y entonces tenemos a grandes rasgos, y la figura que ustedes van a ver mucho si buscan innovación o proceso de innovación, es un tipo de embudo que después se estira. Hay muchas oportunidades que se pueden identificar, se pueden generar muchas ideas, después se filtran las ideas, se evalúan, y quedan las necesarias para desarrollar el proyecto, y después lanzar y comunicar la innovación. Entonces, esas son las 5 etapas de un proceso. ¿Ok? Las 5 etapas básicas de un proceso, por más que acá en generación de ideas no lo dividimos en dos y dijimos, bueno, están las técnicas, está la gestión, en la evaluación de ideas no están criterios de la empresa, criterios del mundo del mercado, pero a grandes rasgos, ese es un proceso de innovación. ¿Ok? En la semana van a ver un ejemplo, un caso de análisis, donde van a tener que identificar y decir, bien, esta etapa, ¿dónde entra? Esta empresa acá está identificando o está generando ideas, esta parte ya está en el lanzamiento o está en el desarrollo del proyecto, y así van a poder ir probando y preparándose para el examen final, digamos. Pero en fin, esa fue la clase justamente del encuentro 2, que justamente es eso, son los 3 ejes principales. Vamos a repasarlos un poco para que puedan tenerlos presentes, que son 3 ejes en la clase de hoy: los componentes de estrategia e innovación, estrategia océano rojo, océano azul, la primera que vamos a ver hoy, en la clase, en el curso mejor dicho, y las etapas fundamentales de un proceso de innovación. Entonces, no sé si todo lo que hablamos hoy tiene una pregunta o una duda de lo que charlamos. Yo, Maxi, no tengo ninguna duda. Yo tampoco, Maxi. Okay, Excelente. sí. Bien, entonces durante la semana van a tener una oportunidad de seguir practicando algunas cosas, seguir viendo otras y ver lo que vimos en la clase pasada. Los que no pudieron verla en el primer módulo, están en las grabaciones en el aula, en el classroom, digamos. Así que bueno, Marti, eso es todo lo mío, digamos. Te dejo el tiempo para vos ahora. Bueno, entonces, si nadie quiere decir nada, si nadie tiene alguna pregunta, damos por finalizada la clase de hoy. Gracias por conectarse, por participar. Y bueno, como dijo Maxi, recuerden que las clases las grabamos y las subimos al Classroom por si alguna vez no pueden asistir o por si quieren rever algo. Y además ahí mismo les vamos dejando actividades y material. Y recordarles que ya está subida la autoevaluación 1 y también hay un caso de análisis por si lo quieren hacer. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Nos vemos, muchas gracias. Nos vemos, gracias, Maxi. Gracias, Martín. Chao, Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, nos vemos.